médula espinal. Bueno, ya le quedaba todo al cronograma del 15% de este corte. Vamos a empezar entonces con la parte de la médula espinal dentro de la ¿qué? De la funcionalidad de la médula espinal es llevarme la información desde la parte periférica hasta ¿dónde? Hacia la corteza. Y de la corteza hacia la parte periférica. ¿Listo? Entonces, cada uno, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, tiene unos núcleos en específico. ¿Qué es un núcleo? Un cúmulo de células que cumplen Un acúmulo de células que tienen una misma función. ¿Listo? Entonces, cada núcleo va a recibir una información específica. Vamos a tener núcleos en la sustancia gris, principalmente, y vamos a tener unos tractos en la sustancia blanca. ¿Cómo es la forma de la médula espinal? ¿Ah? Yo había leído que estaba dispuesta de manera fusiforme porque era como que en unos lados se ensanchaba y en otros lados. Y en otros lados. Entonces, puede ser ovalada o puede ser redondeada. ¿De qué depende lo ovalado o lo redondeado? Entonces, del segmento. Exactamente. Entonces, el segmento cervical es mucho más ovalado y posteriormente pasa a ser redondeado hasta el segmento distal o hasta el segmento como tal lumbar. ¿Hasta dónde va la médula espinal? En adultos hasta el L1 abajo o arriba, borde superior o borde inferior. Borde inferior de L1 en adultos. Y en niños va hasta L3, borde superior. ¿Listo? Posterior de que termina la médula espinal, ¿qué sigue? La cola de caballo. Entonces va en los niños desde L3 y en los adultos desde L1, o sea, L2 hacia abajo. ¿Listo? Superior. Entonces, borde superior de L3 en los niños y borde inferior de L1 en los adultos. ¿Listo? Entonces, la médula termina en forma de cono, Que está el cono medular. en el sacro, ¿no? Y luego se alarga, como que se alarga, Para como un alargamiento de la pia madre. Para hacer ¿cómo se llama? La cola de caballo. La cola de caballo. Igual que lo vemos adelante. Entonces, la columna vertebral. Recuerden que la columna vertebral tiene una función principal que es proteger esa médula, ¿verdad? Pero aparte de esa función principal, ¿cuál es otra de las funciones principales de la médula, de la columna? Sostén de la cabeza, absorción de fuerza. Y además de sostén, Tienen eje. Entonces, la columna me da el eje de como tal del cuerpo humano. Este me da tanto el eje de todo el cuerpo y también de la cabeza. Es que en el libro dice que pues hay una insuficiencia en la parte cervical y en la parte lumbar, o sea, como que se ensancha la médula espinal. Pero si ellos dicen que la médula espinal como tal llega hasta, en adultos hasta el final, hasta la parte inferior de la L1, lo que se ensancha de ahí para abajo, ¿qué es? Es el cono. Es el cono ¿Y el cono medular. está formado por qué? O sea, está formado también por sustancia, pero no está la forma de la parte gris, de la sustancia gris. ¿Solo sustancia blanca? Solo sustancia blanca. Y eso es lo que se ensancha ahí. Y eso es lo que se ensancha ahí. Y ya Pero se ensancha más en la parte lumbar y cervical. y cervical. Y ya después ahí sí el segmento coxillo solo es la dura madre. No, No, vía la madre. Es Sí, decir, que no igual eso tiene ya lo líquido vemos. cefalorraquídeo. No tiene líquido. En la parte sacra. En la sacra y en la coxilla, ¿no? En la sacra y la costilla, sí. O sea, de ahí hacia abajo. De abajo, o sea, a partir de. A partir digamos, de- uno para abajo y del 3 para abajo. DL1, ajá, DL1. sí. Entonces, la columna va a tener entonces la función de sostén, la función de que me da el eje y también la función de protección. ¿Qué me protege la columna? La médula, los nervios espinales. nervios espinales, ¿ah? Y sus ganglios, sí, pero ¿qué más? La meninges. Entonces, siempre la médula va a estar
¿Protegida por quién? Por la meninge. Y después de la dura madre es que va a estar la capa más externa, que va a ser la columna vertebral. ¿Listo? Entonces siempre pensamos, bueno, ¿por la meninge en qué parte va? Entonces la meninge va entre la médula, las meninges van entre la médula y la columna vertebral. Bueno, las tres meninges ya sabemos, pia madre, dura madre y aracnoides. ¿Hasta dónde llega la aracnoides y la dura madre? Hasta L1 en la adulta y Hasta L3 en niños. L1 y L3. Y posteriormente continúa con la protección de ¿qué? La pia madre. De la pia madre. ¿Listo? Entonces toda la parte hasta la cola de caballo llega con la protección de la pia madre. Siguiente. Entonces la pia madre siempre va a permanecer constante en protección sí. en toda la Porque recuerden que la pia madre está adherida a la médula y a todo el tracto, incluido ya la parte final. La pia. La última. La última, la más interna. Entonces, la médula espinal tiene una forma aproximadamente cilíndrica, en algunos puntos llega a ser ovalada y en otros puntos llega a ser circular, exactamente. Comienza a nivel del foramen magno. Entonces, hablando de las estructuras, ¿cuál es el límite superior de la médula espinal? El bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Y el límite inferior? El cono medular con la cola de caballo. ¿Listo? Entonces, el reparo anatómico en el que se separan los nombres entre médula oblongada y médula espinal, entonces es el foramen magno. ¿Cuándo se va a cambiar el nombre entre médula oblongada y médula espinal? Entonces, en el foramen magno, pero a nivel de las decusaciones piramidales de la médula oblongada. Eso lo vemos en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, ya cuando se empieza a hacer la decusación, donde se hace la decusación, ¿qué es la decusación? ¿Un qué? No. ¿Qué es la decusación? Decusación. ¿Como el paso del estímulo? No. Como la unión entre la una y la otra. No. ¿Qué es la decusación? Vamos a decir. Más o menos lo que dice Mateo, pero tiene una definición específica. El paso de las fibras por medio de la línea media. Entonces, no es solamente entrecruzar, Mateo, porque yo puedo entrecruzar del lado derecho. Entonces, si yo entrecruzo del lado derecho, mis fibras se pueden cruzar. Ahí no hay decusación. La única forma de que haya decusación es que las fibras pasen del lado derecho al lado izquierdo o del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, cuando las fibras pasan la línea media, en ese momento es que hablamos de que las fibras se decusaron. Ya vamos a ver más adelante para qué sirve que se decuse o que no se decusen las fibras y qué significa en la clínica esa parte. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos hasta dónde termina y está rodeada por tres meninges que ya sabemos cómo es. ¿Listo? Perdón. Acá en la representación gráfica, entonces tenemos la cubierta más externa, que es la dura madre, la media, aracnoides, entre la aracnoide y la pia madre está el espacio subaracnoideo y la pegada a la médula, la pia madre. Entonces, en ese espacio subaracnoideo se va a transportar líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde más se transporta líquido cefalorraquídeo aparte del espacio subaracnoideo? No, hablando de la médula. ¿Ah? Por el conducto medular o conducto ependimario. ¿Listo? Entonces, ese conducto ependimario es, o canal, es este punto que vemos acá. Está la médula, sustancia gris, y en todo el centro de la sustancia gris, entre las cuatro astas, que hay dos astas posteriores y dos astas anteriores, está el conducto ependimario. Este conducto ependimario, ¿con quién se va a comunicar? No, pues sí, con la sustancia gris, pero hacia caudal. ¿A dónde desemboca? Con uno de los ventrículos. Con uno de los ventrículos, sí. Pero entonces, el conducto ependimario sigue el trayecto de la médula oblongada y llega hasta el cuarto ventrículo. ¿Listo? Entonces recuerden, médula,
médula oblongada, mesencéfalo, cuarto ventrículo. Igual eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos tronco. Siguiente. Entonces, dentro de las estructuras tenemos una sustancia gris que hace una forma de H, donde principalmente hay dos cuernos que son, o bueno, dos tipos de cuernos que son anteriores y posteriores. Los posteriores reciben ¿qué? No. Las vías aferentes. Entonces aquí vamos a ver la diferencia de por qué no siempre lo aferente es sensitivo. Lo aferente es lo que llega. ¿A dónde? Al núcleo. ¿Listo? Y la eferencia es lo que sale del núcleo. Entonces, una vía puede ser aferente para un núcleo y eferente para el otro, dependiendo las conexiones. ¿Listo? Entonces, no siempre, y eso yo sé que en anatomía se los enseñan de que la eferencia y aferencia es motor sensitivo para que ustedes lo relacionen más, pero la aferencia es lo que entra al núcleo. Entonces, cuando ustedes vean, por lo menos cuando veamos pares craneales, que es donde más núcleos se ven, vamos a ver cuáles son las aferencias y las eferencias de esos núcleos, que en algún momento serán aferencias de estímulos sensitivos o motores, pero siempre lo que llega, o sea, lo que llega al núcleo es la aferencia. ¿Listo? ¿Estos dónde van a recibir la información o dónde van a estar principalmente? En el cuerno posterior. ¿Listo? Y en el cuerno anterior vamos a tener las eferentes o los núcleos eferentes. Entonces, el cuerno posterior me va a recibir por lo menos todo lo que es la parte propioceptiva o heteroceptiva, y la anterior me va a mandar el impulso hasta el músculo, hasta donde sea. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, de la parte de la médula, entonces tiene dos ensanchamientos principales: un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento lumbosacro. El ensanchamiento cervical va a formarme ¿qué? Un surco. No, agrandamiento. No, el agrandamiento cervical, ¿por qué sería? ¿De ahí qué sale? El plexo braquial. Un plexo braquial que va a estar formado entre ¿qué? No. Segmentos. C5 hasta T1. Me van a discutir que hasta T2. En T2 hay una conexión aferente que no siempre está presente. ¿Listo? Entonces es desde C5 hasta T1. En algunos libros aparece hasta T2, pero es hasta T1. Cuando hay la conexión de T2 no siempre está presente, y en algunas veces sí me puede formar el plexo hasta T2. ¿Listo? Y el plexo lumbosacro, que es, la inervación para el plexo braquial va a ser ¿para dónde? Miembro superior. Y la inervación para plexo lumbosacro para miembros inferiores. ¿Listo? Entonces, en el agrandamiento lumbosacro va a haber principalmente todo lo que es la inervación de miembros inferiores, y este me va a dar tanto la información sensitiva como motora en ese agrandamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Desde todas las lumbares. Sí. ¿Ah? No, desde la... termina en saco, sí. En el Desde donde comienza el plexo lumbosacro. ¿Ah? El segundo ensanchamiento Se llama lumbosacro. Y ahí específicamente. Los ensanchamientos. Entonces, un ensanchamiento cervical que me va a dar principalmente el plexo lumbosacro, que va desde el plexo braquial, que va desde C5 hasta T1, y un ensanchamiento lumbosacro que me abarca todas las lumbares y las sacras. Pero el plexo cervical es lo mismo que el braquial.
No. No. El cervical da el braquial. Y el braquial va a los brazos. ¿Listo? ¿Esas son las mismas referencias que sí? ¿Qué? ¿Son las mismas referencias? ¿Las mismas que? Sí. Ahora, cada uno de los segmentos tiene una característica. Entonces, importante, recuerden que es diferente hablar de los segmentos nerviosos, que el segmento cervical tiene ¿cuántos nervios? 8. Entonces, es diferente hablar de los segmentos, por lo menos el cervical que son 8, a las vértebras cervicales que solamente son 7. ¿Listo? Entonces, estos segmentos vamos a tener una forma ovalada que poco a poco se va a ir bajando y después se va a volver redondeada. Entonces, el segmento cervical va a ser ovalado y no va a tener cuernos laterales. En los cuernos laterales se producen principalmente para hacer estímulos del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿dónde se encuentran los cuernos laterales más que todo? Torácico y lumbar. ¿Listo? ¿Por qué torácico y lumbar? Por las vísceras. Por las vísceras. Entonces, como esos cuernos laterales me van a hacer la función netamente del sistema autónomo, por eso es que están más en la zona torácica y en la región lumbar. Aunque el sistema parasimpático tiene ganglios del parasimpático de S2 hasta S4. ¿Listo? Del parasimpático. Hasta S4. Entonces, dentro de la forma, bueno, ovalada no tiene cuernos. Cuando están presentes los cuernos, entre más ensanchado, entre más grueso el cuerno, se hace más una forma redondeada. ¿Listo? Entonces, esta forma redondeada va a estar principalmente en la parte torácica. Aunque recuerde que allá no va a tener el cuerno lateral, pero va a tener ¿qué? Los núcleos para el parasimpático. Parasimpático, en el sacro. Entonces, el torácico va a ser más redondeada, va a estar presente los cuernos laterales y me van a dar lugar a fibras simpáticas preganglionares. ¿Listo? ¿Por cuál nervio estaría estimulado el parasimpático en la región torácica? Habla. Por el vago. Entonces, mientras la parte de la médula me está dando el simpático, el vago me está dando el parasimpático. Porque recuerden de que todos los órganos, o cada uno de los órganos que tiene el sistema nervioso vegetativo o autónomo, debe tener sistema simpático y parasimpático para que hagan la reglamentación dependiendo de la situación específica en la que estén. ¿Listo? La región lumbar puede ser redondeada o ovalada. Están presentes los cuernos laterales que también dan lugar a fibras simpáticas preganglionares. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están las fibras simpáticas preganglionares? Tanto en torácico como en lumbar. Y por último, la parte sacra. Están ausentes las fibras, los cuernos laterales, pero van a estar presentes grupos de células de S2 a S4 para el estímulo parasimpático. ¿Listo? Entonces, según lo que entendí, cuando hay cuernos laterales, la forma debe ser como redondeada. O redondeada. Es ovalada. Sí. Pero acá en la sacra es redondeada porque están el grupo de células del parasimpático. O sea, no está el cuernito, pero existe el grupo de células del parasimpático. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver la sustancia gris. Esta sustancia gris tiene dos cuernos o dos tipos de cuernos principales, que son los cuernos anteriores y posteriores. Estos tipos de cuernos son los que están en todos los segmentos. ¿Listo? Entonces, cuando ya hablamos de segmento de cuerno lateral, entonces eso sí está en ¿dónde? Torácico y lumbar. Entonces, la forma de la sustancia gris es una forma de H, va a tener principalmente un cuerno anterior y uno posterior. El posterior siempre va a ser más delgado y el anterior va a ser mucho más engrosado. ¿Listo? El anterior va a estar conectado principalmente con las raíces ventrales y el posterior con las raíces dorsales.
Entonces, las raíces dorsales me hacen función o me hacen la vía aferente o eferente. Dorsales. Aferentes. Y las ventrales me hacen las vías Eferentes. eferentes. ¿Listo? Entonces, recuerden, eferencia, que sale como tal de la médula, y aferencia, que ingresa la información propioceptiva o estereoceptiva. En toda la mitad, de la sustancia gris, vamos a tener un pequeño conducto, que es el conducto ependimario o epéndimo. Este va a tener la función de transportar ¿qué? Líquido cefalorraquídeo, y va a estar en todo el trayecto de la médula espinal. ¿Listo? Y en los segmentos dorsales y lumbares es donde hay cuernos laterales, que estos hacen principalmente funciones del sistema vegetativo autónomo, sí, del simpático. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Siguiente. Listo. Entonces, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca va a estar formado por el mismo grupo, por la misma conformación de células. Entonces vamos a tener células nerviosas, es decir, neuronas, vamos a tener neuroglias y vamos a tener vasos sanguíneos. ¿Listo? Recuerden de que las neuronas sin las neuroglias no pueden hacer su función, porque las neuroglias me hacen el sistema de sostén de estas neuronas. ¿Listo? Entonces, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca va a tener la misma funcionalidad. A nivel de la médula, tanto en sustancia gris y blanca vamos a encontrar células nerviosas multipolares, que la característica es ¿cuál? Que tienen más de una neurita. Tienen varias neuritas, más de 3. Múltiples Las multipolares sería mucha reacción y múltiples Múltiples dendritas. dendritas. Ajá. Las neurolias y los vasos sanguíneos. Siguiente. Siguiente. Ahora, de la parte de los cuernos, entonces tenemos un cuerno anterior y un cuerno posterior. Este cuerno anterior va a tener diferentes grupos, que estos grupos van a estar formados por el mismo acúmulo nervioso, como si fuera un núcleo. ¿Listo? Entonces, dentro de estos grupos tenemos un grupo medial, un grupo lateral y un grupo central. ¿A qué se debe cada uno de los nombres? La ubicación ¿de qué? De los núcleos del grupo, sí. ¿En qué? Pero ¿en relación con qué? ¿Con la qué? Con la posición en el cuerno. ¿Listo? Entonces, está el cuerno, ¿este cuál es? Anterior. Y el que está más hacia medial es el núcleo medial. Tenemos núcleos laterales y tenemos núcleos centrales que están más hacia, los centrales están más hacia la parte central como tal del cuerno anterior. ¿Listo? ¿Sí? Núcleo medial, núcleos laterales, y los núcleos que están en esta zona son los centrales. Lo que pasa es que no a nivel de todos los nervios, no a nivel de todos los segmentos están todos los núcleos. ¿Listo? Entonces, cada núcleo va a estar en una ubicación específica, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, cada grupo va a estar en una zona específica del asta o del cuerno anterior. ¿Listo? Entonces, el grupo medial, ¿hacia dónde? ¿Dónde está el grupo medial a nivel de los segmentos? En todos los segmentos. Y estos tienen una función específica, que son ¿qué? Inervación del músculo esquelético y también de los músculos de la caja torácica y abdominal. Tóraco abdominal. Estos son del grupo
Medial. Ahora, el grupo lateral. ¿Dónde está en el grupo lateral principalmente? Cervical y lumbosacro. No. Una cosa son los grupos y otra cosa son los cuernos. ¿Listo? Entonces, en el grupo lateral va a estar a nivel cervical y lumbosacra. ¿Y estos van a dar la inervación de qué? De las extremidades. Entonces, el grupo lateral que está en el nivel cervical va hacia miembros superiores y los que están a nivel de lumbosacra, miembros inferiores. ¿Listo? Entonces, grupo medial, todos los segmentos. Grupo lateral, cervical y lumbosacra. Y grupo central, exacto. La central está en parte de qué pena. ¿La qué? La central está en El central también es cervical y lumbosacro. Sí, también es cervical y lumbosacra. cervical y lumbosacro. El central también es cervical y lumbosacro, sí. Entonces, medial todos los segmentos. Lateral, cervical y lumbosacro. Central, también cervical y lumbosacro. ¿Listo? Entonces, en este grupo central dividimos tres diferentes tipos de núcleos. Tenemos un núcleo frénico que va a estar a nivel del segmento C3 a C5 y este me va a inervar ¿qué? Diafragma. ¿Por qué el diafragma? Porque por medio del nervio frénico me va directamente a la parte del diafragma. ¿Listo? Vamos a tener un núcleo accesorio, que este núcleo accesorio va a pertenecer ¿a quién? Al craneal. ¿A cuál va craneal? Al onceavo. Y este es el núcleo ¿qué de qué? Este es el núcleo espinal del nervio accesorio, de la raíz. Esas son las raíces. De aquí salen las raíces espinales del nervio accesorio. Y el nervio accesorio, función principal, inervación de esternocleidomastoideo, inervación de trapecio. ¿Listo? ¿Dónde se encuentran estos núcleos? De C1 a C5 o C6. Y por último, el núcleo lumbosacro. Este núcleo lumbosacro lo vamos a encontrar principalmente de L1, L2, L3, L4, L5 y S1. Y van a inervar ¿qué principalmente? Cabeza. No, porque el lumbosacro es acá. No se sabe cuál es la función. ¿No? Siguiente. Siguiente. Bueno, no, dale atrás. Entonces, las diferentes imágenes, ustedes dirán, ¿por qué hay diferentes imágenes? Porque recuerde, va bajando. Diferentes segmentos. Exactamente, diferentes segmentos. Entonces, dependiendo del segmento, así vamos a encontrar, por lo menos acá solamente en el sacro encontramos medial y lateral. Y vamos a encontrar también las parasimpáticas de preganglionar. Por esto es que en la parte sacra es más redondeada. ¿Listo? Por este grupo de células que está acá. Vamos a ver si está en alguno. Grupo medial. No está en ninguna de las imágenes. Y son redondeadas a pesar que no tengan las Cuernos laterales. laterales. Sí. Debido a esas mismas. Debido a estas referencias parasimpáticas. ¿Sí? Ahora, de la misma sustancia gris, entonces tenemos otro tipo de cuernos, que son los cuernos posteriores. Estos cuernos posteriores reciben principalmente aferencias y cada uno de los núcleos o cada uno de los grupos me va a recibir una aferencia específica. O sea, una aferencia para un tipo de información específica. El grupo de sustancias gelatinosas, lo podemos ver que es lo que está más En el apex. pues, sí, lo más posterior. Ápices, perdón, ápices. Arriba, sí, la puntica. Lo más posterior que tiene el cuerno, ahí está la sustancia gelatinosa. Esta está formada principalmente por neuronas Golgi tipo 2 y lo que me hacen es recibir aferencias de dolor, temperatura y tacto, que es lo que reconocemos como estímulos estereoceptivos. ¿Listo? Que son los estímulos que son
externos. ¿Listo? Exterior. Estereoceptivos. Estereoceptivos. Entonces, los siguientes núcleos, el siguiente núcleo, bueno, ¿qué? Los estereoceptivos. Entonces, sustancia gelatinosa, acá. Sustancia gelatinosa, ¿verdad? La sustancia gelatinosa está en la parte más posterior del cuerno posterior. Esta sustancia gelatinosa está formada por neuronas Golgi tipo 2 principalmente y me van a recibir aferencias de estímulos estereoceptivos, como son dolor, temperatura y tacto. O sea, son estímulos externos. ¿Listo? A diferencia del núcleo dorsal, que ya se lo vemos ahorita, que me va a recibir es estímulos propioceptivos. Ahora, el núcleo propio. El núcleo propio es este que está acá. Este núcleo propio también va a pertenecer ¿a qué? Al asta posterior o cuerno posterior y tiene su nombre, tiene nombre de propio porque es el más importante y el que siempre está presente en el asta posterior. ¿Listo? Este me va a recibir aferencias de posición y movimiento. Entonces me decía un compañero, pero posición y movimiento debe ser eferencia, ¿verdad? ¿O no? Sí. Por lógica, ¿no? Un compañero ahorita me hacía esta pregunta en el otro grupo. Que ¿por qué si estos reciben aferencias, por qué está el núcleo propio que es de posición y movimiento en las aferencias? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Sí, por la parte propioceptiva, pero ¿por qué específicamente? Respuesta a un continuo. Sí. Entonces, cuando yo hago un movimiento que ya está aprendido, como por lo menos caminar o hablar, cada vez que yo muevo por lo menos pierna derecha, inmediatamente la pierna izquierda hace la ¿qué? La flexión. Entonces yo tengo que recibir el estímulo de que yo esta pierna la hice la extensión para que la otra haga la flexión. Igual que ahorita se lo vemos en los segmentos intersegmentarios. Pero es por eso que los núcleos propios están en los cuernos posteriores, porque ellos reciben movimientos continuos en los cuales siempre va a haber un movimiento que va a ser constante y por medio de una secuencia. Y el mismo sistema nervioso me va a llevar a que yo en ningún momento flexione las dos piernas. Siempre usted se puede caer de un árbol y una pierna la coloca. Entonces eso lo hace por medio de la propiocepción, hacen los dos estímulos, que uno haga extensión y el otro haga flexión. Lo del uso muscular y la de la acrobacia. Sí. ¿De la acrobacia? Pero, o sea, lo de la acrobacia es más por la parte del ¿qué? No, del vértigo, no. O sea, de mantener la posición. De forma, sí, pero es que acá me recibe más el movimiento, o sea, de que yo pueda entender, flexionar, entender y flexionar. Que sí, la parte vestibular, porque la acrobacia se estimula pues, después con el vestibular, eso hace que se mantenga la posición. Pero es para que tú hagas el movimiento de uno entender y otro flexionar. Solo el uso. ¿Ah? Solo el uso. Solo el uso. No, pero recuerda que el uso sí se pega cuando toque. Ahora, el núcleo dorsal. Entonces, el núcleo dorsal me va a recibir principalmente terminaciones propioceptivas. ¿Qué es la propiocepción? Relacionadas con las sensaciones. Y la coordinación Es saber llegar, o sea, pero entonces es saber identificar en qué posición exacta está cada uno de nuestras partes del cuerpo. Entonces no es exactamente sin ver, porque como me decían en el otro grupo, es saber dónde están mis rodillas sin ver. No es saber dónde están mis rodillas sin ver, es saber dónde están mis rodillas. Porque yo puedo ver y yo sé que la mitad de la rodilla ahí. O está el hombro acá. Entonces no sería como sentirla. O sea, es como que uno siente que. No. Es noción.
Sí, algo. O sea, ¿cómo es? No, es que tú sepas en qué lugar, no, por lo menos, si tú colocas tu mente en blanco, tú no sientes nada. O sea, tú no sientes tus manos, a menos de que tú estés moviendo. No. Yo como una mente en blanco Sí. No, o sea, si tú no piensas en ninguna de las partes del cuerpo, tú no sabes, o sea, o no identificas ninguna de las partes, o sea, tú no la sientes. Pero la propiocepción es saber que agita mi hombro. Esa es la Entonces propiocepción. es lo que decía. Sí, es lo que decía el compañero. Sí. Aparte, ¿Cómo se relaciona la propiocepción a los casos de gente que tiene dolores fantasmas? ¿Qué es lo que? ¿Cómo se relaciona la propiocepción a los casos de gente que tiene dolores fantasmas? Porque los nociceptores están alterados. ¿Qué se hacen? Nada. Yo los acostumbro. Estos pacientes son bastante, o sea, son difíciles de tratar. Porque él siente que le duele el miembro faltante, es lo que le dice el compañero. Ahí se le hace manejo entre tratar de disminuir el estímulo, o sea, tratar de disminuir que esos nociceptores se le disminuyan la sensación y también de que la esfera mental de él ya haga de que no está, o sea, de que él internamente siente de que ese miembro no está ahí. Porque es que los pacientes que tienen miembro fantasma, ellos piensan que el miembro todavía sigue estando ahí. Entonces es algo tanto de la fisiopatología como también de la parte psicológica. O sea, tiene uno que manejar los dos. Te coloco cualquiera. Los pacientes que sufren de fibromialgia, que es una enfermedad que pues no está loca la mujer, pero más o menos. No, porque ella siente que todos los puntos dolorosos le duelen, pero no le duelen. Dolorosos. Entonces, ¿ah? Todo el cuerpo, sí. Le duele el culo del codo, le duele acá el hombro, le duele acá la parte cervical, la parte interescapular, le duele la muñeca, le duele la rodilla. Y esa paciente le puede gastar el sistema de salud millones. Millones, te digo millones, entre resonancia, electromiografía, conducciones H, todo lo que te puedas imaginar. Y todo sale normal. ¿por qué usted dice, profe, que mujeres solamente las mujeres? Porque le da las mujeres. ¿Y qué La parte hormonal. Ah, o sea, por eso Casi siempre le da a la mujer en edad fértil. Cuando la edad fértil se va terminando, o sea, cuando se van bajando los estrógenos, es cuando empiezan a desarrollar los síntomas. ¿Por qué? Por fibromialgia. Entonces, en esa paciente uno diría, pero sí le está doliendo, y no le está doliendo. O sea, es un estímulo. pero ¿por qué creen que no le duelen? No, porque me está. Alterado todo. ¿Cuál es el órgano más fuerte que tienes tú? ¿Qué pasa? Que te digo, tienes VIH. ¿Qué pasa? Convence. Una vez me pasó por una deshidratación y me dijo, oye, ya te hiciste el examen de VIH. Y yo, ¿cómo? Nosotros regulamos, eso lo vamos a ver igual dentro de la parte de neurología, pero casi todos los sistemas se regulan por el sistema nervioso y por ¿cómo se llama? Por la masa encefálica. Entonces, cuando yo te digo que por lo menos estás mal por cualquier cosa, eso hace que se altere todo, desde neurotransmisores hasta todo, y empiezan a presentarle todos los síntomas. Por eso es que tú siempre relacionas, es algo que no se debe decir, pero siempre relaciona de que cuando el paciente tenía un cáncer hace N años, y preciso tú fuiste el médico que le dijiste que tenía cáncer, se murió a los 15 días. Fue culpa de la doctora que me lo mató. No, fue culpa de que ya nada, o sea, ninguna regulación ni hormonal ni de neurotransmisores se hacía adecuadamente, y por eso fallece el paciente. Pero porque nosotros todo lo manejamos mentalmente. Yo creo que tengo una abuelita que ella tiene Alzheimer y ella está haciendo mucho calor, pero entonces está haciendo mucho frío, pero ella está acostumbrada a que en Cúcuta hace calor. Entonces empieza a decir qué calor que está haciendo y empieza a sudar. O está haciendo frío y dice, o está haciendo mucho calor y dice que frío y empieza a decir algo y está todo frío. Claro, porque todo lo manejamos todo eso Algo así pasa, por ejemplo, cuando hay embarazos y digamos llega a los 6 meses, es que y de una vez. Claro. ¿Cuál es la forma para que a la estudiante de medicina le llegue el periodo cuando tiene un retraso? Que se haga la prueba.
le hacen la prueba hoy y yo estoy seguro, pero miren, y yo estoy seguro que no está embarazada, inmediatamente en los siguientes 2 días le llega, porque empieza a hacer todo el ciclo normal hormonal y le llega el periodo. Igualmente pasa, ¿cuál es una de las principales causas de infertilidad en las mujeres? Es la ansiedad. Cuando tú deseas mucho los óvulos, sí. Cuando tú deseas mucho ser mamá, se bloquea todo el ciclo hormonal y no se hace una ovulación adecuada. Pues después que me pasé con el meme, y a los 15 no quería embarazada y al 31 no ha podido. Bueno, habla eso de parejas que quieren ir, pero también una de las razones de ese desactivo, eso no puede. No quiero. Así nos pasa con el sistema básico paraplástico cuando uno enferma. O sea, que normalmente cuando uno arregla. Pero uno no. Cuando estaba corre y todo, ya no Tiene que ver también como con los embarazos psicológicos. O sea, por ejemplo, mi perrita a cada rato por consentía, de verdad, pero, o sea, uno le ve las críticas y le sale leche. O sea, no está embarazada, no está preñada ni nada. ¿Sí? Y en la mujer normal. Y también empieza a... ¿Sale leche? ¿Sale lechito? Claro, y hay algunas mujeres que le puede llegar a salir la prueba de embarazo, la unidad beta le puede llegar a salir positiva. Puede salir solo por eso. Sí. Solo por pensarlo. Puede estar embarazada de un mes a dispositiva. Eso sí, no sé, creo que no. No, porque ¿Cómo sale positivo? De pronto si se decreta la gonadotropina esa sin estar. Y dicen, bueno, si ya no la orina negativa, no me la de sangre. No, lo que pasa es que la de orina naturalmente, ni siquiera la que dice la semana. O sea, no, porque tiene que marcar un cierto número de unidades para que pueda marcar positivo. Por eso, por lo menos, siempre que una mujer sale embarazada, así se ha hecho 20 de orina, así se ha hecho esa americana que dice la semana. Si está positiva, igual toca hacer la de sangre. Toca hacer la de sangre. Ahora, compañero. Respecto a ese sentido de que la mente puede cambiar cosas físicas, es decir, hay un caso en donde, digamos, una persona que tiene diferentes, pues, trastornos de personalidad, tiene una personalidad que lleva y otra que no. ¿Eso es posible? No, es un mito. No, porque ahí está todo el metabolismo. Cuando ustedes ven el laboratorio en el tercer corte, ahí ven diabetes. O sea, ahí ven la fisiopatología, no el fisiopatología, pero ahí ven la biología, lo como tal, la bioquímica, la diabetes. Y ahí saltea todo el metabolismo. Entonces no hay forma de revertir completamente el metabolismo. Con los placebos, sí, claro. No hay nada más bueno que el médico de confianza que dice, tómense esto. Y la señora, doctor, qué buena esa tableta. Aquí en Pamplona hay un médico, no le digo el nombre, pero hay un médico que es muy popular, muy popular, y es más la fe que le tiene que lo que él le hace. Eso sí, que la formulita 500 lucas se la quita. Entonces, Supone que los que son médicos espirituales no vuelven. Es como, por ejemplo, En computadora no, pero la gente lo busca porque supuestamente son estereoceptivos, son los estímulos externos que recibimos, por lo menos como la temperatura o el tacto. De la piel, principalmente de las terminaciones sensitivas. Que lo toquen a uno. O sea que si yo estoy muy enferma, pero ya después el médico me dice, no, usted ya no tiene nada, pero sigo muy mal, entonces yo me lo creo, me curo. Hasta cierto punto, claro. O sea, hasta cierto punto, eso puede, exactamente, si es algo leve, puede mejorar. Entonces, y los siguientes son los núcleos aferentes viscerales. Que estos núcleos aferentes viscerales van a recibir información ¿de qué? De la parte visceral. ¿Dónde se va a encontrar principalmente? Torácica y lumbar. ¿Listo? Que es donde están, ¿qué?
las vísceras. Siguiente. Y por último, las células nerviosas de los cuernos laterales. Entonces ya habíamos visto que los cuernos laterales hacen función principalmente del sistema nervioso vegetativo o autónomo. Entonces, las que están a nivel desde T1 hasta L2, L3 hacen del sistema nervioso simpático, y las que están a nivel parasimpática van a estar desde S2 hasta S4. Entonces, toda la parte pélvica está regulada ¿por qué? ¿Por qué? Por la parasimpática preganglionar. Igual eso lo vamos a ver más grande cuando veamos simpático y parasimpático. ¿Listo? Siguiente. Sí, entonces. Está regulado. Atrás. Cuerpos laterales. Cuernos laterales regulan principalmente el sistema nervioso autónomo. De este regula el sistema nervioso simpático desde T1 hasta L2 y L3, y el parasimpático de S2 a S4. Bien. Por eso igual con las vísceras que son más ¿lo pueden decir, por favor? Que las fibras toracoabdominales están por el simpático ¿de qué? De los cuernos laterales, el simpático, y el parasimpático, como lo había dicho el compañero, del vago. ¿Listo? Los órganos pélvicos, las fibras parasimpáticas son las que son del sacro, de S2 a S4. Siguiente. Allá. Entonces, de la sustancia blanca, como podemos ver, son los mismos componentes. Está la célula nerviosa multipolar, que son que tienen múltiples neuritas, están las neuroglias y están los vasos sanguíneos, ¿verdad? Esta sustancia blanca va a tener diferentes tractos. Estos tractos me van a llevar ¿la qué? La información de dónde hacia dónde. Sí, de adentro de periferia. No. De periferia No. De adentro A dos, porque tienen que subir la información y bajar el estímulo. No. Los tractos. O sea que los tractos de la sustancia blanca, por lo menos este es corticoespinal anterior. Este iría de dónde hacia dónde. Si es corticoespinal, de arriba hacia abajo, porque sería de la corteza cerebral, córtico, y espinal a la médula espinal. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos tractos me lo van a dibujar ustedes en el trabajo. Entonces, tracto espinocerebeloso anterior, ¿de dónde iría? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque sería médula espinal al cerebelo. Exactamente. Entonces, siempre que lean un tracto o siempre que vean un tracto en la parte nerviosa, el nombre tiene que ver con de dónde va hacia dónde llega. Entonces, este rubro espinal sería desde el núcleo rojo hasta la médula espinal. ¿Cómo es que eso del núcleo? No, tengo que empezar a contar, no lo he contado. ¿Cómo es que lo del núcleo rojo? Este, tantos rubro espinales. Va desde el núcleo rojo hacia la médula espinal. El núcleo rojo queda a nivel intercranial. Sino que eso es lo que ustedes me van a averiguar todo esto. O sea, el dibujo es como así, o el O cada partidita. O sea, cada trayecto. No, la forma. Tenemos que hacer Y los fascículos, cada uno de los fascículos lleva una información específica. Hay que tenerlo. Claro. Este profe. Profe, o sea que para trabajar. Ah, sí. ¿Ah? Sí, porque ahí asciende o sea, asciende o desciende la información. Claro. No, así como lo tenía acá la compañera. Acá este.
Si quiere puede ampliar la Pero son cosita los tractos ascendentes. hacia el ladito. Ajá. Sí, Así. la imagen 413 del libro de neuronas. O sea, solo sería eso ya. O sea, es uno. Es de uno. Página 1, 143. Listo. Siguiente. O sea que Los fascículos también los agregamos. Sí, ahí. claro. O sea, profesaría eso. Dijo que la profesora. Entonces ahora vamos a ver cómo va la información por medio de la sustancia blanca. Esa información que se pasa por que se envía hacia la corteza por la sustancia blanca y que se recibe a nivel de los músculos. No, es que esa era la anterior. Es que estaba en esto. Ah, no. Esa era la última. Sigue. Ah, bueno. Entonces, hay tres tipos de tracto. Un tracto ascendente que me lleva la información de dónde hacia dónde. De la médula hacia la corteza. Un descendente que me lleva de corteza a médula y de médula hasta el músculo. Y un tracto intersegmentario. ¿Qué tracto intersegmentario? ¿Cuál sería? Entre la médula, entre los dos segmentos de la médula. No, sí, ahorita viene la descomposición. Entonces, cada uno de los tractos va a utilizar un tipo de neuronas. Esas neuronas van a recibir un nombre específico. Siguiente, ahora sí. Esos nombres específicos es cómo lleva la información desde el punto más lejano hasta la corteza, hablando del tracto ascendente. Entonces, siempre vamos a tener una neurona de primer orden, una de segundo orden y una de tercer orden. La neurona de primer orden, cuando hablamos del ascendente, viene desde la terminación sensitiva, que la principalmente que me recibe es información propioceptiva y esteroceptiva, que ya dijimos que cada una. ¿Hasta dónde? Hasta la médula. ¿Por cuál cuerno entraría? Por el posterior. No, sí, por el posterior. No, por el posterior, porque el posterior es el aferente, ¿verdad? Entonces, ese tracto, ese tracto que me forma la primera neurona, me lleva la información desde la terminación sensitiva hasta la médula. Esa es neurona de primer orden. Desde la médula hasta el tálamo es la neurona de segundo orden. El tálamo hace la integración de la información y me lleva la información desde el tálamo hasta la corteza. Neurona del tercer orden. ¿Listo? Entonces, estas neuronas van a decusar las fibras. ¿Qué significan decusar las fibras? Que la información pasa, si va del lado derecho, hacia la corteza izquierda. Si está del lado izquierdo, hacia la corteza derecha. ¿Listo? Pero son diferentes tipos de neuronas las que me decusan las fibras. ¿Qué quiere decir eso? En la vía ascendente, la que hace la decusación, ¿cuál neurona sería? ¿Cómo? En el tracto ascendente, ¿cuál sería la neurona que me hace la decusación? La de segundo orden. Ah, los órdenes. Listo. Entonces, tanto en el tracto ascendente como en el descendente hay tres tipos de neuronas. La neurona de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Qué cambia? Cambia de dónde a dónde va cada una de las neuronas. Entonces, en las ascendentes le van a recibir la información ¿desde dónde? Desde la terminación sensitiva. Esta me recibe la información, tanto estereoceptiva como propioceptiva. Y me va a llevar la información desde la terminación sensitiva ¿hasta dónde? A médula. Esa es la de primer orden. Terminación sensitiva hasta médula, que ingresa por cuerno posterior, que es donde entran las aferencias. ¿Listo?
Ahora, desde el cuerno posterior a nivel medial hasta el tálamo está la neurona de segundo orden. Esta neurona de segundo orden es la que me hace la decusación. Si ustedes ven acá la imagen, acá hay una línea imaginaria, que es la línea media. Y esta línea media es cruzada, ¿por qué? Por la neurona de segundo orden, y ahí sí me lleva la información hacia el tálamo. ¿Listo? Y del tálamo me lleva la información hasta la corteza. ¿Quién me dio la información desde el tálamo a la corteza? La de tercer orden. No, todas suben, todas van para arriba. Ahorita en la otra vía vamos a ver cómo baja. ¿Listo? Entonces, esto tiene una explicación clínica. ¿Qué pasa si tengo una afectación de la neurona de primer orden en la vía ascendente? Voy a tener una alteración de la sensibilidad ipsilateral o contralateral. Ipsilateral. Ipsi es igual, el del mismo lado. ¿Cuál es el chiste de que se atraviese? Porque es que la deposición de la fibra es lo que permite que suba la información hacia la superficie. O sea, la unión de fibras para que posteriormente se empaque hacia el otro lado es lo que hace que se... La única información que no se hace de deposición y el nivel nervioso son los pares craniales. De tercer orden y de primer orden es ipsilateral. No. No, lo primero es normal y se lo trae ya. Entonces, hay tres tipos de neuronas. Hagámoslo con una presentación gráfica. Mi terminación sensitiva está en mi mano derecha. La neurona va desde la mano hasta la médula. Si esta neurona se me afecta, ¿dónde sería mi daño? En la mano derecha. Porque todavía no ha pasado la línea media. Pero si yo debe de tener un daño en la neurona de primer orden, tengo una en la de segundo orden a nivel del bulbo, ¿cómo sería el daño? ¿En mi mano derecha o en mi mano izquierda? No, en mi mano izquierda. Porque ahí ya pasó. Porque ya ahí pasó. O sea que. O sea, eso es. ¿Puedo repetir, por favor? Profe, eso es contralateral. Cuando segundo orden, contralateral. Tengo las neuronas, ¿verdad? Estas neuronas tengo, la de primer orden va hasta la médula. Si a mí se me afecta esa neurona y es de mi mano derecha, como no se ha pasado hacia el otro lado, yo voy a tener la misma limitación en mi mano derecha. Pero si a diferencia de eso la que se me afecta es la de segundo o la de tercer orden, ¿cuál va a ser la afectación? Del lado izquierdo, de la parte contralateral, porque las fibras se cruzaron. Sí, claro, aquí pasa al otro lado. Profe, pero pues, ahí creo que nos confundimos porque pensamos que estaba tomando de referencia la de segundo orden del lado izquierdo. Si se daña la de segundo orden del lado izquierdo, se dañaría el lado derecho. Y ahí está. Por eso, pero siempre por la depuración. Pero siempre va a cruzar. Siempre va a cruzar la neurona de segundo orden, siempre va a cruzar. Cuando pasa la línea media, este paso de aquí a acá es decusación. Esta es la decusación de la fibra. Entonces no depende de la educación, sino de... Depende de cuál neurona se me esté afectando. ¿También son? Sí. Sí. No. Segunda y tercera son contralaterales. Porque es del mismo lado. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué la tercera sería también contra la Porque está del otro lado de la demostración. Digamos que si se hace la Para que no se por eso los izquierdos tienen más habilidades experimentales que los sí, pero siempre hay un y el hemisferio dominante es el izquierdo. Porque el lado derecho es más racional que el izquierdo. El izquierdo es más para motora. Pero por lo menos yo soy derecho, yo de creativo no tengo nada. ¿Sí? Siguiente. Ahí ya. Entonces, ya la información estaría a nivel de la corteza. En esto es donde más importancia se le dé a lo de las motoneuronas, a lo de las neuronas. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me afecta, un ejemplo, si a un paciente le da un sangrado en la arteria, en la cerebral media derecha, ¿a dónde va a ser la limitación? En la izquierda. Siempre va a ser así. Entonces, si un paciente me llega con una hemiplegia izquierda, yo tengo que buscar ¿dónde? En la derecha. Y si le hacen el TAC, yo me voy a centrar en el derecho. ¿Por qué? Porque ya él hizo la deposición de la fibra, que yo le digo cómo se hace en esta forma. ¿Listo? Entonces, acá, en estos tratos descendentes, igualmente se utilizan los tres mismos tipos de neuronas. Lo único es que la información se lleva de diferentes puntos de origen y diferentes puntos terminales. Entonces, la motoneurona, bueno, mentira, la neurona de primer orden va desde la corteza hasta la médula. Es decir, hace un trayecto mucho más largo que la de primer orden ascendente. ¿Listo? Esta neurona de primer orden es la que va a hacer la decusación de las fibras. Y se va a realizar a nivel de ¿qué? ¿Cómo se llama esto? No, médula oblongada, bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, a nivel del bulbo raquídeo se me hace la decusación de las fibras de la motoneurona superior o neurona de primer orden. Ahora le digo las motoneuronas. Entonces, para de pronto personas que han leído, hay dos síndromes fundamentales en neurología que son el síndrome de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior. Que la próxima clase lo vamos a ver porque eso lo vimos en el corte, el semestre pasado lo vimos con un artículo, pero claro, como el artículo no es de eso, se lo voy a explicar. Entonces, la motoneurona superior es la neurona de ¿qué? De primer orden. La neurona de segundo orden se llama neurona inter o conexión interneuronal, o sea, entre las dos neuronas. Y la neurona de tercer orden es la motoneurona inferior. ¿Eso en qué va? ¿Ah? ¿Eso en qué va? La motoneurona superior o neurona de primer orden es la que hace la decusación de las fibras a nivel del tronco. Si a mí se me afecta... O sea, en el tracto ascendente se hace la decusación en la segunda orden, en la descendente. ¿Esto en qué me afecta? ¿O qué me pasaría acá? Que si yo tengo una limitación a nivel de cualquiera de los hemisferios, por lo menos cerebrales derecho, la limitación motora la voy a tener del lado izquierdo. Entonces va a ser contralateral. ¿Listo? Si de vez de eso se me afecta
la neurona de tercer orden, ¿cómo sería la limitación? Ipsilateral, exactamente. Entonces, las tres neuronas, la primera va hasta la médula. ¿Aquí entraría por cuál acta? Anterior. Y a nivel del acta anterior me va a unir con la interneurona, que es la neurona de segundo orden. Y esta neurona de segundo orden es la que se me une ¿con qué? No, con la neurona de tercer orden, que es la motoneurona inferior. Y la motoneurona inferior me lleva la información ¿hasta dónde? Hasta el músculo. ¿Listo? Esta vía o estos tractos descendentes son los que me llevan la información desde la corteza hasta el músculo y me hacen tanto la parte, principalmente la parte motora. Entonces, ¿cómo sería la vía normal de un estímulo? Si yo me pego en la mano, la información va por los nervios, flexo braquial va a segmento cervical, de segmento cervical, ¿dónde? Hacia el otro lado, y del otro lado médula oblongada, tálamo, corteza. Ahora me van a mandar la información de que retire la mano. ¿Cómo me la mandan? Corteza, derecho. Corteza, médula oblongada pasa y me va a decir que me lleva la información hasta la mano. Entonces pasa médula oblongada, médula espinal, otra vez el plexo braquial, los nervios, y ahí yo retiro la mano. ¿El segundo orden es de médula? ¿En cuál? En la descendente. En la descendente, el segundo orden, solamente es de la médula hasta la neurona de tercer orden. Y ya tengo una, solamente las dos neuronas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Solamente es acá. O sea, solamente es la unión. En el ascendente las astas posteriores y en el descendente las astas anteriores. Sí. Ahí ya sería ipsilateral. Aquí si se afecta la de segundo orden o si se afecta el músculo sería ipsilateral. Segundo orden es de las astas posteriores y Y el cuerpo. Sí. ¿Qué te pones? No, porque la corteza se hace la información. Entonces, tienen que ver en la neurona de primer orden va por la médula oblongada, es donde ella hace la decusación. Pero si la neurona de primer orden se afecta a nivel de la médula espinal, la afectación también va a ser ipsilateral. ¿Listo? ¿Desde cuándo va a ser contralateral? Cuando se afecte la motoneurona de primer orden desde la médula oblongada hacia arriba. O sea, lo que es corteza, lo que es masa encefálica, lo que es tallo cerebral. Del tallo cerebral hacia abajo, si se afecta la de primer orden, va a ser ipsilateral. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vemos hasta ahí, la próxima clase vemos entonces primero los síndromes de motoneurona superior e inferior y vemos la diferencia entre los dos. Igual pasa nada más como dos diapositivas para terminar. Y la próxima semana vamos a ver los tallos, el tallo cerebral o el tronco encefálico y vamos a ver los diferentes núcleos. ¿Listo? Y los síndromes habrían atrofias musculares. Habrían atrofias musculares.